Padre, venimos delante de ti con humildad de corazón, Señor, al haber leído tu palabra ya, orado, cantado estos cantos. Todo lo que hemos hecho nos ha recordado una vez más el Evangelio, y así que ante la urgencia de este mensaje, Señor, tan importante, que es de vida o muerte, y no vida o muerte física, sino de vida o muerte eterna, de hecho, Señor, el Evangelio, queremos pedirte que tú prepares nuestro corazón el día de hoy con tu Espíritu Santo, moviendo y removiendo la tierra de forma que sea tierra fértil y preparada para recibir las semillas, Señor, porque necesitamos prestar atención al anuncio que tú has hecho en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos también a que esta palabra impacte nuestro corazón, de manera que queramos ser aquellos que quieren no solo recibir el anuncio, sino llevar este anuncio a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El 14 de abril de 1912, ¿alguien me puede regalar una botellita de agua, por favor? Están ahí en la bodeguita. El 14 de abril de 1912, mis hermanos, el barco que era conocido como el RMS Titanic, que era conocido como el barco más grande y seguro del mundo, ya he hablado del Titanic en alguna otra ilustración, iba navegando por el Atlántico Norte, todos conocemos la historia, iba rumbo a Nueva York, y hay algo interesante que pasó ese día, gracias hermano. A lo largo del día, desde otros barcos, otros capitanes de otros barcos comenzaron a alertar a la gente del Titanic de que habían muchos, lo que ellos llaman campos de hielo, lugares donde estaban estos icebergs muy grandes, amontonados, y estas advertencias eran para evitar una tragedia. Estas advertencias fueron dadas con la finalidad de preservar la vida de todos los que estaban navegando en aquel día. Pero algo sucedió, el Titanic continuó su misma ruta. Se dice que continuó incluso casi a la misma velocidad, porque una enorme confianza que ellos tenían y una falsa sensación de seguridad basada en lo grande que era su bote. De hecho, se dice que los dueños llegaron a decir: ni Dios mismo puede hundir este barco. Así que ellos hicieron caso omiso de las advertencias. Y poco antes de la medianoche, todos conocemos la historia, el barco chocó con un iceberg y más de 1,500 personas murieron. Lo que quiero resaltar de esta historia, que todos conocemos y que tal vez he hablado en otras ocasiones, pero lo que quiero resaltar ahora de esta historia es que el desastre había sido anunciado previamente. El desastre pudo evitarse y había sido anunciado previamente. Sí, no fue la falta de advertencia lo que llevó a la muerte a muchas personas, sino que lo que ocurrió fue porque las advertencias fueron ignoradas. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios ha advertido algo, mis hermanos, con absoluta certeza? ¿Qué haces tú cuando escuchas la palabra del Señor, el Evangelio y las advertencias del Señor? ¿Qué hacemos nosotros? Es precisamente de eso lo que habla Éxodo 11. Este capítulo todavía no llegamos a la 10ª plaga, pero es el anuncio de la 10ª y última plaga. No describe todavía la Pascua, vamos a ver eso la próxima semana. No nos habla todavía de un cordero sacrificado. Este capítulo hace algo diferente. El Señor anuncia el desenlace, el Señor anuncia cómo terminará todo. Yo he dividido este sermón en 3 puntos fundamentalmente. Los versículos 1 al 3, lo que vemos es que el Señor anuncia el desenlace definitivo de su redención, de su liberación para el pueblo. En segundo lugar, veremos que el Señor anuncia el juicio que nadie podrá evitar, versículos 4 al 8. En los últimos 2 versículos, 9 al 10, vemos que el Señor confirma que todo ocurre conforme a su palabra. Así que si me ayuda y puede ponerse de pie, vamos a leer el pasaje. Dice Éxodo 11, versículos 1 al 10. El Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que cada hombre
pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí, diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no los escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. ¿Puede tomar su lugar? Gracias. Lo primero que vemos, mis hermanos, es que este pasaje es un anuncio, es el anuncio de cómo terminará todo. Y lo primero que vemos en los 3 versículos iniciales es que el Señor anuncia el desenlace definitivo de su redención, es decir, de la liberación que Él haría de su pueblo. Después de 9 plagas que hemos visto hasta el día de hoy, uno podría pensar que ya el conflicto terminó, que ya fue suficiente. Egipto, como lo hemos venido viendo, ya está devastado, la economía de Egipto ya está destruida, los dioses egipcios han sido ridiculizados, destruidos. Los propios siervos de Faraón ya han reconvenido a Faraón. Vimos en Éxodo 10, versículo 7. ¿Hasta cuándo no será este hombre causa de ruina? Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. No se da cuenta de que Egipto está destruido. Los siervos de Faraón están tratando de convencerlo, como vieron la semana pasada, de mostrarle que es ridículo seguirse oponiendo. Sin embargo, Faraón sigue resistiendo, lo vimos la semana pasada. El capítulo anterior, de hecho, termina con una confrontación que marca el final de estos encuentros entre Faraón y Moisés. Una confrontación definitiva donde Faraón le dice, capítulo 10, versículo 28, apártate de mí, cuídate de volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Es tremendo. Pero como vieron la semana pasada, es increíble la ironía de Dios y cómo Dios se expresa también con este sarcasmo y con esta ironía, porque Moisés le responde a Faraón, sí, tienes razón, es la última vez que vas a volver a ver mi rostro. Así que humanamente hablando pareciera que ahí la cosa está en un punto en el que ya debiera decidirse todo esto, pero entonces comienza el capítulo 11 al que llegamos ahora, y Dios vuelve a hablar, pero ya no para negociar con Faraón, lo que acabamos de ver, ya no para intentar convencer a Faraón una vez más, sino para anunciar el desenlace, para anunciar esto terminará de la siguiente manera. Es lo que vimos en el versículo 1. El Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Ciertamente los echará de aquí completamente. Viene una última plaga, dice el Señor, la plaga definitiva. Pero aquí observamos algo increíble, que si ponemos atención, esta historia pudiera contarse todos estos 10 capítulos que hemos visto hasta el día de hoy, y tal vez 11, y tal vez 12 o 13 capítulos, pudiéramos incluso predicárselos en un solo sermón. Pudiera haber reducido Moisés incluso toda esta historia a un solo capítulo, pero lo que vemos es que se ha venido extendiendo. Lo que no debemos hacer es perder de vista de dónde venimos. ¿Cómo comienza el Éxodo?
con este recordatorio de que el pueblo ahora se ha multiplicado, pero el pueblo a causa de esa multiplicación está siendo oprimido y está buscando ser destruido por Faraón. El Señor le dice a Moisés que viene esta plaga con la que ya definitivamente van a ser liberados, como el Señor le prometió al pueblo por medio de Faraón desde el principio. Pero para este momento, la situación de Israel, ¿cuál es? Siguen estando esclavizados en Egipto, siguen siendo oprimidos. Ellos mismos han visto venir esas 10 plagas. Las primeras 3 les tocaron un poco, pero las segundas, o sea, las 6 siguientes ya no los tocan a ellos. Ahora ellos son distinguidos de entre el pueblo, como se vuelve a ver en este mismo pasaje. Ellos están a la expectativa y ahora el Señor les está diciendo: ya viene la 10ª plaga, ya el desenlace está a la puerta, el final ya está decidido. Y esto nos enseña algo a nosotros el día de hoy también, mis hermanos. Y es esto: cuando el Señor habla, el futuro no es incierto. Cuando el Señor habla, cuando el Señor ha dicho algo acerca del futuro, ese futuro no es incierto, no es probabilidad. Pero el pueblo de Israel está aprendiendo esa verdad todavía, porque ellos están ahí y pueden decir: pues sí, ya han pasado tal vez algunos meses, ya han venido estas plagas, pero seguimos aquí. Su palabra declara: esto es lo que sucederá. Ahora viene el desenlace definitivo. Pero hay algo todavía más profundo en este pasaje, mis hermanos, porque para comprender este pasaje, como les dije hace un momento, debemos regresar al inicio de la historia, porque Dios no anuncia la plaga de la muerte de los primogénitos por primera vez en capítulo 11. Ya habíamos escuchado esta advertencia. De hecho, fue lo primero que Dios le manda decir a Faraón. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, versículos 22 al 23. Cuando inicia estas confrontaciones de Moisés con Faraón, mira lo que el Señor le mandó decir. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor. Éxodo 4, 22 al 23. Así dice el Señor. Escucha esto: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado dejarlo ir, por tanto que mataré a tu hijo, a tu primogénito. El Señor ya le había anunciado el desenlace, de hecho desde el principio. Ojo, la primera vez que Moisés debía presentarse delante de Faraón, Dios ya le había dicho cuál era la consecuencia última de ese endurecimiento y de esa resistencia contra el Señor. Esa fue la primer plaga anunciada, no es la última plaga anunciada, pero es la última plaga ejecutada. ¿Por qué? Esto nos muestra, mis hermanos, que Dios no estaba improvisando. Tú y yo solemos pensar así. Tal vez el pueblo de Israel en aquel momento podía estar pensando: el pueblo de Israel que está ahí en ese momento es como que, híjole, como que Dios no lo está logrando. Ya van 3 plagas y no lo logró. Ya van otras 3 plagas y como que no, el faraón no cede. Tal vez ellos estaban teniendo estas dudas en su corazón, pero lo que en realidad nos muestra este pasaje es que todo lo que ha ocurrido en las plagas, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10 que vimos la semana pasada, no son una secuencia de intentos fallidos del Señor de liberar a Israel, sino que ha sido de hecho el desarrollo de su plan, un desarrollo paciente, vimos hace 2 semanas, de su plan de redención, mis hermanos. Y eso nos debe hacer cambiar completamente nuestra perspectiva acerca de lo que vemos en Éxodo, porque muchas veces leemos las plagas como si fueran simplemente una lucha entre 2 poderes similares a ver quién gana, a ver quién puede más, como si Dios simplemente fuera un Dios que reacciona a las circunstancias que lo rebasan. Piénsalo, en tu vida y en mi vida solemos tener esa impresión de Dios muchas veces, y tal vez ninguno de ustedes lo verbaliza, tal vez nunca lo decimos así, pero piensa en tus actitudes cuando las cosas van mal, cuando las cosas no están tan bien, cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay circunstancias desfavorables. Piensa en cómo se pone tu carácter, piensa en cómo se pone tu ansiedad, tu preocupación, cómo empiezas a hablar.
Eso nos muestra que esa es una tentación para nosotros. Pero el Señor desde el principio determinó cómo terminaría todo. Mis hermanos, el Señor determinó desde el principio, desde Génesis 3:15, cómo terminará toda esta historia. La redención, mis hermanos, nunca ha dependido del hombre, nunca ha dependido de los poderes de este mundo, de si se van a dejar o no, si la oposición de este mundo va a poder en contra de la redención que el Señor ya está ejecutando en el Señor Jesucristo. Siempre ha dependido de la fidelidad de Dios a su pacto de redención. Siempre ha dependido. Y tú y yo somos bien impacientes muchas veces porque olvidamos este concepto. Queremos, no, ya que arregle todo Dios ya ahorita para mí. Mira, si Dios hubiera arreglado todo ya ahorita para mí, en aquel momento, si Dios hubiera escuchado la oración tal vez del pueblo, porque en el capítulo 1 nos dice que el pueblo está clamando, gimiendo al Señor, ya Señor, trae ya tu redención. Si el Señor hubiera hecho caso a esa oración en ese momento, de esa manera, tú y yo ni siquiera existiríamos, para empezar. No hubiéramos tenido ni la oportunidad de la vida. Pero el Señor lo que muestra es que su plan se extiende por mucho más, porque Él está siendo paciente para redimir no solamente un pueblo en aquel momento, sino redimir, como leímos en Efesios 1, un pueblo para sí. Y lo hace por medio de Jesucristo. Otro detalle que no debemos pasar por alto es justamente eso, porque Él no le dice, deja ir a los esclavos. Algo que no debemos perder de vista es que se estaba llevando a cabo una gran injusticia contra ese pueblo. Hay mucha gente hoy que se levanta con indignación cuando hay opresión sobre ciertos pueblos o sobre ciertos grupos, y eso está bien, porque eso quiere decir que anhelamos la justicia. En esa situación sobre el pueblo de Israel se tenía que hacer justicia, y parecía que eso no estaba sucediendo, pero el Señor se expresa a Israel de una manera bien interesante. Le dice, este es mi hijo al que yo te dije que vas a dejar ir. No es solamente opresión contra todo tipo de esclavitud, que sí el Señor se opone, pero el Señor nos muestra cómo Él está trabajando. Este lenguaje es muy personal. Este es un lenguaje de pacto, y eso nos hace a nosotros entender que el Señor no actúa conforme a los que algunos, una tendencia a pensar en el que se nombra universalismo. O sea, Dios no es un Dios para todos. Mucha gente le encanta decir, es que todos somos hijos de Dios. No, eso no es lo que dice la Escritura. Porque si fuera así, Faraón le hubiera dicho a Faraón, Dios le hubiera dicho a Faraón, deja ir a mi otro hijo. Tú también eres mi hijo, pero deja ir a mi otro hijo. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos somos hechos a la imagen de Dios. Eso es verdad. Pero el Dios creador se ha revelado a este punto en Éxodo como un Dios que está redimiendo un pueblo especial para sí. Así que no podemos hacer de la fe en este Dios lo que nos venga en gana. No podemos, y en muchos lugares se hace del cristianismo una religión a modo, pero no podemos hacer eso así, porque el Señor marca muy puntualmente una distinción sobre un hijo. Y lo más interesante de todo esto es que lo hace personalizado. Este es mi hijo, no es tu hijo, Egipto. Israel me pertenece a mí. El pueblo que yo estoy escogiendo y formando me pertenece a mí y a nadie más. Y yo voy a cumplir mi promesa de redención sobre ellos de manera especial. Esto nos hace entender, mis hermanos, lo extraordinario que es estar en Cristo. Mis hermanos, esto nos debe hacer a nosotros entender que Dios sigue obrando el día de hoy, igual que como estaba haciendo con el pueblo de Israel, a tu favor, orquestando todo lo que está sucediendo a tu alrededor, de una forma que Él quiere preservarte. Si estás en Cristo, Él quiere preservarte y va a preservarte hasta el final, porque eres su hijo, el que Él ama, el que Él escogió para sí. Pero amigo, amiga que nos visitas el día de hoy, si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, este beneficio no es para ti. Tú eres Faraón en este punto. Y lo que vemos en el versículo 23 que se le dijo en el capítulo 4, versículo 23, lo que se le dijo a Faraón,
Cuando Faraón se niega una otra y otra vez a dejar salir al pueblo primogénito del Señor, entonces se le anuncia un juicio de muerte. Ese es tu lugar hasta el día de hoy si no estás en Cristo. Así que no, Dios no reacciona impulsivamente. Dios no está improvisando en la historia. Él está cumpliendo su palabra después de mostrar en el evento de las plagas, después de mostrar una paciencia extraordinaria, mis hermanos. ¿Por qué no ejecutó el juicio de muerte desde el principio? Lo vimos hace 2 semanas, por su paciencia amorosa, por su misericordia. Él extendió a Egipto y a Faraón una y otra vez la oportunidad de humillarse. Esa fue la pregunta que el Señor le hizo a Faraón. La semana pasada lo vieron ustedes. Richard les predicaba cómo hace esta pregunta enfática: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a negarte a humillarte delante de mí? Y esto tiene una implicación para nosotros bien importante, mis hermanos, porque solemos o vivimos en una generación que se interpretan las cosas que suceden a nuestro alrededor solo por lo que vemos físicamente, no por lo que Dios ya dijo. Y eso nos lleva a vivir vidas que no son conforme a lo que Dios ha dicho, sino conforme a lo que vemos aquí afuera. Pero cuando Dios anuncia algo, escuche esto: si tú ya estás en Cristo, su pueblo debe y puede descansar en que su palabra se cumplirá, aunque no estemos viendo el desenlace todavía. Su palabra se cumplirá. Esto era lo que Israel necesitaba entender antes de salir de Egipto, y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos entender el día de hoy. Algunos de ustedes, tal vez, hermanos, han orado por años por un hijo, por su matrimonio, por la conversión de un familiar, por su iglesia, por santidad en sus vidas. Pero muchas veces, como no vemos el resultado final, comenzamos a pensar que Dios no está haciendo nada en nuestras vidas. Pero este capítulo nos recuerda que tu vida y mi vida, y esto grábatelo, tu vida y mi vida la estamos viviendo entre el anuncio de que Cristo regresará a juzgar a los vivos y a los muertos, y el cumplimiento final de eso. Tú y yo estamos viviendo entre que Dios dijo, ya vino en la persona de Jesucristo, Dios vino y nos dijo: yo ya vine a redimirlos, a rescatarlos, y ahora voy al Padre y desde allá estoy gobernando, pero voy a regresar. Ya todo está anunciado. Y tú y yo vivimos no entre que si México gana o pierde contra Inglaterra. Tú y yo vivimos no entre que si quién va a gobernar el próximo sexenio en México. Tú y yo vivimos entre no entre el si la economía mundial va a colapsar o no. Tú y yo vivimos no entre si van a ganar los grupos narcotraficantes o terroristas o la maldad. No, vivimos entre el anuncio de que Cristo regresará y su regreso definitivo cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Y tener esa perspectiva de que vivimos entre el anuncio y el cumplimiento quita toda incertidumbre, porque ya conocemos el final. Porque ya conocemos el final. El Señor ya ha hablado. Y esto debes recordarlo tú cuando escuches las noticias que te ponen tan tenso. Dicho sea de paso, yo eliminé un par de aplicaciones que yo vi que eran noticias y no me ponían todo tenso, y yo decía: esto no me ayuda en nada, porque me hacen perder la perspectiva de que Dios está gobernando sobre todo. Ya no interpretamos igual la economía, la cultura, lo que vemos, incluso cómo interpretamos la palabra del Señor, mis hermanos. Pero Israel seguía siendo esclavo, pero Dios hablaba de ellos como si ya fueran libres. Así debemos vivir. Así debemos vivir. Todavía estamos aquí en Egipto, todavía se siente la opresión, todavía se siente la maldad, pero ya somos libres en Cristo Jesús. Ya está decretado nuestro final. Y esto no tiene nada que ver con el decreto positivo que tú y yo hacemos. Que yo decreto que esto olvídate, no sirve para nada. Mejor trabaja duro, como dice la Biblia. Mejor sea una persona dedicada
al Señor y que obra conforme a la palabra de Dios nos dice, trabajemos duro, seamos buenos administradores, y sí, ese bien vendrá para nuestra vida aquí en la tierra. No, pero yo estoy hablando de un final que Dios ya decretó para ti y para mí. Ya está establecido sin importar lo que esté sucediendo todavía el día de hoy. Pero ese anuncio del Señor no es solo información acerca del futuro, a veces lo tomamos solamente así, sino que es el fundamento para nuestro presente. Esto debe cambiar la manera en que hacemos y vemos todo. Pero este anuncio, mis hermanos, no es solamente de redención, también es de juicio. Es lo que vemos en los versículos 4 al 8. El Señor anuncia el juicio que nadie podrá evitar. Hasta este momento el Señor le había dado oportunidad tras oportunidad a Faraón. Cada plaga había sido ya una muestra, una evidencia del poder de Dios. Cada advertencia había sido una manifestación de la paciencia de Dios sobre ellos. Cada llamado que Dios hizo a Faraón y Egipto era una nueva invitación a humillarse delante del Señor. Lo vieron la semana pasada. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí, Faraón? Pero ahora ya todo cambia. Por primera vez desde que comienza el conflicto, Moisés ya no da una advertencia ni un llamado al arrepentimiento. No dice, si dejas salir al pueblo tal cosa. No, eso ya no aparece. Ya no le dice, Faraón, ¿hasta cuándo? Simplemente anuncia lo que el Señor ya decretó. Lo vemos en el versículo 4, ahí capítulo 11. Así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto. Hermanos, esas son palabras solemnes. Yo voy a pasar por toda la tierra de Egipto. No Aarón, no Moisés, no una nueva plaga, no las fuerzas de la naturaleza, no una enfermedad. Yo voy a pasar por en medio de Egipto, dice el Señor, y eso cambia completamente el tono de este relato. Porque hasta ahora las plagas han mostrado que sí, Dios gobierna sobre todo, sobre el agua, sobre la tierra, sobre los animales, sobre el cielo, sobre los insectos, sobre las enfermedades, sobre las tinieblas y la luz. Pero ahora Dios mismo entra en la escena y desciende, pero ahora a ejecutar su juicio final. El rey verdadero, porque el rey no era Faraón, el rey verdadero, el rey de reyes, viene para hacer un juicio inevitable. Versículo 5, mire lo que dice: y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Cuando habla de primogénito, habla de varón y de primero. Y esto en la cultura antigua era sumamente importante, porque eso, tener un primogénito heredero, eso marcaba continuidad para una familia, para un pueblo, para un reino, para una sociedad. Pero observemos algo. El Señor dice que va a pasar por todo Egipto, no solamente sobre Faraón. ¿Quién se estaba resistiendo hasta este momento? Faraón. Incluso gente de su pueblo y de sus siervos le decían, ya Faraón, ya sal de ahí. Pero aún así, vimos dos pasajes anteriores, no hay arrepentimiento en todos. Algunos escuchaban la voz del Señor y como que guardaron sus animales cuando vino el granizo, pero en realidad el pueblo de Egipto no se está humillando delante del Señor. El Señor va a pasar por Egipto, y mis hermanos, el Señor va a pasar por toda la tierra. Apocalipsis 14 nos narra cómo el Señor vendrá, Él enviará a sus ángeles a cegar la tierra, toda la tierra, ricos y pobres. A esto se refiere con que desde el heredero de Faraón, su primogénito, hasta de la mujer que tenía el oficio tal vez más humilde, todo aquel, no importa estatus, no importa a qué sociedad pertenezcas, no importa a ninguna otra cosa importa, solamente importa si te humillaste delante del Señor o no. Cuando el Señor juzga, mis hermanos, todos comparecen delante de Dios. De aquí surge esta pregunta que pueden hacer algunos: ¿y por qué Dios hace un juicio tan severo? ¿Por qué muerte? Bueno, la muerte fue anunciada de hecho desde Génesis, desde antes de la desobediencia. El Señor dijo: el día que te rebeles contra mí, ese día morirás. La única manera de
que toda la maldad y el pecado termine, piénsalo de esta manera: es extinguiendo a la raza humana pecadora. Y eso sácalo del cristianismo si quieres. Ve a ChatGPT o ve a una inteligencia artificial que a ti te guste y ponle: ¿qué pasaría con la tierra si la humanidad fuera eliminada? Te aseguro que la respuesta se va a parecer algo a: va a florecer todo, los animales van a prosperar, no habría contaminación, sería el mejor planeta del mundo, para que ahora sí vengan los marcianos a habitarlo, que no existen. ¿Por qué un juicio tan severo, mis hermanos? Bueno, porque en realidad el planteamiento de esa pregunta está equivocado. La pregunta no es por qué un Dios bueno juzga. La Biblia nos muestra a lo largo de toda la Escritura que la pregunta es una pregunta diferente. No es por qué un Dios bueno juzga, por qué un Dios santo espera tanto para ejecutar su juicio, es la pregunta adecuada. ¿Por qué un Dios santo no nos ha destruido todavía por completo? Es por su misericordia mostrada en Cristo Jesús, mis hermanos. Faraón recibió advertencia tras advertencia, vio el poder de Dios obrando. No fue Dios improvisando, era Dios mostrando su paciencia. Y eso es lo mismo que está aconteciendo el día de hoy con la humanidad, que sigue rechazando al Señor. El Señor mostró su misericordia a Faraón hasta que vino el juicio final. El Señor ha estado mostrando su misericordia ahora en Cristo Jesús a una humanidad que se resiste a Él. Pero el día del juicio final viene, mis hermanos. La paciencia de Dios tuvo un límite en aquel momento. La paciencia de Dios tiene un límite en nuestros días. No nos equivoquemos cuando escuchamos el juicio de Dios, la advertencia de Dios. Es de vida o muerte, y es de vida o muerte eterna. Egipto, dice el pasaje, llorará. Va a sufrir la consecuencia de su resistencia a Dios. Pero, versículo 7, pero a ninguno de los israelitas ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. No todos somos hijos de Dios. Hay quienes experimentarán el juicio de muerte que Cristo Jesús vendrá a ejecutar el día que Él regrese. Pero hay un pueblo redimido, escogido, diferenciado, distinguido, sobre el cual ni un perro ladrará, mis hermanos. Esa es la invitación para ti, amigo, amiga, que aún no estás en Cristo. Te dije hace un momento, tú no eres beneficiario de esta promesa. Tú no eres beneficiario de esta redención. Pero si tú hoy le entregas tu vida al Señor Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, renuncias a vivir como Faraón, gobernando tu vida y resistiendo al Señor, y le entregas tu vida al Señor Jesucristo y le pides que Él venga a ser tu Señor y Salvador, hoy mismo tú te conviertes en aquellos que son preservados dentro de un pueblo que Dios está escogiendo para sí mismo, sobre el cual ni siquiera un perro ladrará. Ninguna circunstancia de este mundo podrá impedir que heredes esa vida eterna. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni dominios, ni potestades, ni hambre, ni persecución, ni angustia, ni nada que pueda acontecer en este mundo, dice Romanos 8 a partir del versículo 29. Nada nos podrá separar ya jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa ser aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, como leímos en Efesios 1 al principio. Y todo es por su gracia. ¿Qué ha hecho Israel hasta este momento para ganarse ese favor? Nada. Y los que ya estamos en Cristo no hicimos nada tampoco. Nos parecíamos más a Faraón que a cualquier otra cosa, pero el Señor vino a nosotros y escuchamos el Evangelio y respondimos porque Él obró en nuestros corazones. Amigo, amiga que estás aquí el día de hoy, si entiendes esta verdad, pero no sientes que debas responder, es urgente que le pidas al Señor: ayúdame a responder correctamente a este anuncio, porque el juicio no se cancela.
porque Dios va a preservar un pueblo, pero Él ejecutará su juicio de muerte sobre los que sigan resistiendo. Para eso muestra esta distinción. Finalmente el versículo 8 termina con una escena profundamente conmovedora donde vemos a Moisés salir de la presencia de Faraón airado. Dice ardiendo en ira. O sea, ardiendo en ira es la mejor palabra para describirlo. O sea, sumamente enojado, airado. ¿Qué te puede llevar al extremo de un enojo así? Y es interesante que la Biblia habla de Moisés como un hombre manso. Dice, hay un pasaje de la Biblia que dice que es el hombre más manso sobre la tierra, pero sale airado de la presencia de Faraón. ¿Por qué? Porque no, él no está mostrando ningún orgullo contra Faraón, no está mostrando ninguna superioridad sobre él, sino que él está mostrando una indignación, podemos decirlo así, una indignación santa, al contemplar cómo un hombre es capaz de resistir al Señor a pesar de la advertencia de muerte que viene sobre él. Esa es la condición del ser humano, mis hermanos. Y esa escena anticipa otra. Varios siglos después, el Señor Jesucristo, antes de entrar a Jerusalén para ser entregado, dice la palabra, dice que Él se detuvo y lloró sobre Jerusalén. Él se detuvo y vio a Jerusalén con toda su religiosidad. Ya es el pueblo de Dios ahora allí, pero que ahora ellos como Faraón han resistido al Señor, al resistir a Jesucristo. Y Él llora sobre la ciudad, porque Él contemplaba una ciudad que rechazaba persistentemente la gracia de Dios. Y Él sabía cuál es el destino de los que rechazan persistentemente la gracia de Dios. Él vino a salvarlos. Él vino a salvar a pecadores. Y el Señor mira a la humanidad con compasión. Y el Señor, dice la palabra de Dios, que el anhelo es que muchos sean salvos. Pero el mismo Cristo que vino para salvarlos y que fue resistido, lloró porque Él entendía que es el mismo que va a venir al final a destruirlos. A destruir a los mismos que lo rechazaron. Así que no hay injusticia en el juicio de Dios. El Señor ha dado su advertencia. Más de 2000 años han pasado y el Señor sigue advirtiendo por medio de la palabra y de la predicación del Evangelio. Vengan al arrepentimiento. ¿Hasta cuándo se humillarán delante del Señor? El llamado sigue siendo al arrepentimiento porque el juicio ya está anunciado, ya está decretado. Esto debe quebrantar nuestro corazón, mis hermanos, los que estamos ya en Cristo. ¿Qué estás haciendo tú, mi hermano, mi hermana, con el anuncio del Señor? ¿Qué estás haciendo con el Evangelio? ¿Estás guardando para ti nada más? ¿O hay en ti un celo como el de Faraón, de ver a una humanidad que se está yendo al infierno y que urgentemente necesitan escuchar el anuncio? Hay salvación en Cristo Jesús, pero viene un juicio final. El anuncio, arrepiéntanse, hay esperanza en Cristo antes de que venga el juicio final de muerte y de muerte eterna. Hay muchos que pueden estar tal vez hoy aquí en la iglesia, que como Faraón ya han escuchado el anuncio una y otra vez. El peligro es que te llegues hasta acostumbrar al Evangelio, que ya lo sepas hasta verbalizar muy bien. Pero eso no significa que conozcas a Cristo verdaderamente y que te hayas rendido completamente delante de Él. Porque no se trata de reconocer que Dios existe. No, yo reconozco que hay un Dios. Eso es deísmo. Eso es agnosticismo. Yo reconozco que hay una deidad y todo, pero sí, pero ¿qué estás haciendo con el anuncio que esa deidad, que ese Dios ya hizo? Yo vine para salvarte, para liberarte, pero si te resistes, voy a destruirte en el juicio final. El pasaje termina, versículos 9 al 10, mis hermanos, con una confirmación de que todo ocurre conforme a lo que Dios dice. Porque el versículos 9 y 10 nos recuerdan que
Moisés y Aarón hicieron todo lo que el Señor les dijo que hicieran, pero el Señor les advirtió: a pesar de estas maravillas que yo voy a mostrar, Faraón no va a responder. Va a seguir con su corazón endurecido. ¿Y cómo termina el pasaje? Precisamente así. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Ya entendimos a lo largo de estas semanas cómo funciona este endurecimiento del hombre, en el cual hay una resistencia contra Dios, y que lo peor que te puede pasar es lo que nos dice Romanos 1, que resistas tanto a Dios que Dios te conceda lo que quieres. Ok, voy a endurecer tu corazón al punto de que no haya una oportunidad más para ti. Esto nos sirve a nosotros, mis hermanos, para recordar que Dios ha mostrado su misericordia al darnos el Evangelio de Jesucristo, al darnos el gran anuncio. Pero la pregunta sigue siendo: ¿qué estamos haciendo con ese anuncio? Amigo, amiga, que estás escuchando el anuncio, porque evangelio significa anuncio, proclamación, noticia. Esta es la noticia: hay salvación en Cristo Jesús, pero si tú resistes a Cristo Jesús, cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos, en el juicio final, Él destruirá a los que se hayan opuesto a Él. Nosotros, como pueblo de Dios, esperamos ese juicio final, la resurrección de los muertos. Pero en lo que llega, mis hermanos, vuelvo a retomar, recuerda siempre, vivimos entre el anuncio y el desenlace, entre el anuncio y el cumplimiento final. Y en nuestra vida cristiana solemos muchas veces resbalar cuando olvidamos estas verdades. Pero vivimos entre el anuncio y el cumplimiento, pero tenemos una certeza. Porque ya vimos la más extraordinaria muestra del poder de Dios, más extraordinario que las 9 plagas que han venido hasta ahora. Lo más extraordinario es que para no matar a la humanidad, Dios mató a su Hijo en esa cruz, a su primogénito. Él dijo: para que ustedes no tengan que morir, yo voy a dar a mi primogénito por ustedes. Este es el anuncio, este es el evangelio. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero si tú continúas leyendo Juan 3:16, continúa diciendo: pero aquellos que no le recibieron, su destino, léelo, su destino es la muerte eterna, la condenación eterna. Así que estamos advertidos, pero no, ese no es el tono del pasaje. El tono del pasaje es: hay todavía esperanza para los que están allá afuera, para los que no se han convertido. Si el Señor mismo vendrá a juzgar a la tierra, ¿quién puede permanecer de pie? Eso lo va a responder el pasaje de la siguiente semana. ¿Cómo puede alguien permanecer de pie cuando Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos? Pero lo que este pasaje nos dice es: ya está anunciado el juicio y un pueblo será preservado, aquellos que sean del pueblo del Señor. Póngase de pie, por favor. Jesús, mis hermanos, cuando estuvo aquí con sus discípulos, Él también anunció con anticipación todo lo que iba a suceder. Él les dijo, de hecho, les anunció su muerte. ¿Te acuerdas que en Marcos estuvimos disfrutando como 3 veces les anuncia la muerte y ellos no lo entienden, no lo pueden comprender? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Él entendía que Él vino a salvar a pecadores, no matando al primogénito del pecador, sino entregándose Él como el único primogénito que puede salvar a una humanidad entera. Él anunció su muerte, pero también anunció su resurrección. Y sucedió. El pueblo de Israel que recibió Éxodo por primera vez, ellos estaban leyendo algo que ya había pasado. Y ellos podían fortalecerse en el Señor y decir, estamos en el desierto y antes de salir al desierto pues está el Mar Rojo, ¿vamos a poder cruzar o no? Ellos podían recuerda las plagas, el Señor ya lo hizo, pero vamos a ver qué pasó en ese momento. Ya en el desierto no tenemos comida, recuerda las plagas, recuerda que el Señor sigue cumpliendo su plan de redención. Están los amalecitas, vamos a tener que pelear, recuerda las plagas.
Recuerda que todo se cumple conforme a lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dicho. Ya lo hizo el Señor. Pero la tierra prometida no se puede heredar, está repleta de gigantes y ciudades fortificadas. Recuerda que el Señor ha venido cumpliendo su plan de redención. Y para ti y para mí el día de hoy recuerda que ya Cristo vino. El máximo propósito de Israel ya se cumplió: dar a luz a aquel que vendría a redimir a la humanidad. Esa es nuestra certeza, mis hermanos. Eso es lo que te va a ayudar en la incertidumbre, en una vida que vives entre el anuncio y el cumplimiento. Recordar esto te va a ayudar siempre. Recordar, sí, pero porque Cristo, el Señor cumplió su propósito en Cristo Jesús y su resurrección es la prueba de que Él lo hizo. Eso quiere decir que Él lo hará tal como Él dijo. Eso quiere decir que Él regresará tal como Él dijo. Eso quiere decir que vendrá a hacer justicia tal como Él lo dijo. Él nos lo recordó cuando antes de ascender. ¿Qué les dice a sus discípulos? Juan 14, el 1 al 3. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y les tomaré a donde voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Vivimos entre el anuncio y el cumplimiento. Ese es el fundamento de nuestra esperanza, no una emoción. No, el cristianismo no es emocionalismo, es verdad sólida sobre la cual uno puede edificar su vida. El Señor dijo: vendré otra vez. Y eso es suficiente, mis hermanos, para vivir nuestra vida entre el anuncio y el cumplimiento. Pero Él también anunció juicio ese día que Él regrese, para llevarnos a vivir en esas moradas que Él está preparando para nosotros. Hechos 17, del 30 al 31 nos hace esta advertencia. El apóstol Pablo en Atenas ve lo que dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Este es el mismo patrón de Éxodo, mis hermanos. Primero viene el anuncio, es el evangelio, y luego llegará el juicio. Y entre ambos Dios está extendiendo un tiempo para el arrepentimiento. Es lo que nos recuerda Pedro. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Es otro recordatorio. Vivimos entre el anuncio y el cumplimiento definitivo. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que es increíble ver cómo en Cristo se cumple la preservación de un pueblo y en Cristo se cumple también el juicio final. Ninguna verdad cancela a la otra, y eso ya fue anunciado y será cumplido. Al comenzar, recordábamos la historia del Titanic. Ese desastre ocurrió no por falta de advertencias, sino porque las advertencias fueron ignoradas. El juicio del Señor se cumplirá. No podemos hacer caso omiso de esa advertencia y de ese anuncio. ¿Qué estás haciendo con este anuncio? ¿Qué estás haciendo con el evangelio? Tú que no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, ¿cómo estás tomando este anuncio? Porque el juicio viene. Y tú que ya estás en Cristo, ¿qué estás haciendo para llevar este anuncio a los demás? Sabiendo que el juicio viene, pero hay tiempo para el arrepentimiento. Es nuestro Dios quien ha establecido la forma, la manera de hacerlo. Y nosotros como iglesia, mis hermanos, en este tiempo que nos toca vivir entre el anuncio y el cumplimiento, tenemos el privilegio de ser quienes llevamos este anuncio a los perdidos. Vayamos y cumplamos con la gran comisión. ¿Qué estás haciendo con el evangelio? ¿Qué estás haciendo con el anuncio del Señor? Porque en Cristo el juicio y la redención del Señor, recuerda, van a ocurrir exactamente como el Señor dijo.